Disfrute su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada Steakhouse, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965. Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Zareto. Reserve ya al 2228-9393. La Cascada Steakhouse. ¿Qué hay detrás de una gota de agua de la IA? Hay recurso vital. Hay trabajo e inversión. Hay investigación. Potabilización. Tratamiento de aguas residuales. Hay salud y desarrollo. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque cuidamos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a partir del 1 de agosto, a las 7:20 de la mañana, su programa Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana, asuntos comunales, temas de su interés, aquí, a las 7:20 de la mañana, en su programa Horizontes, por Radio Centro 96.3 FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años. Este es nuestro lugar. Solicitar una hoja de delincuencia, una orden de apremio o consultar expedientes y depósitos judiciales son algunos de los servicios que usted puede encontrar en la aplicación móvil del Poder Judicial. ¡Ay, de verdad! ¿Y cómo la puedo encontrar? Búsquela en el App Store y Google Play como Poder Judicial Costa Rica. Descárguela en tabletas o teléfonos con sistema operativo iOS y Android. Infórmese en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sabana Norte, con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparta con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canjeables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290-5060 o contáctenos a nuestro correo info@hotelpalmareal.com. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Bustos y a don Alex Romero en el estudio de grabación. Igualmente saludamos a nuestros compañeros don Brian Peraza y a Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy.
Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en este su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Todos los días, viernes de 7:20 a 8:20 de la mañana, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, siempre aquí en 96.3 en FM Centro para todo Costa Rica, y quienes tienen que apartarse de su aparato de radio o están fuera de Costa Rica, pueden escucharnos en cualquier parte del mundo, en su tablet, en su computadora, en su teléfono inteligente, con solamente ingresar a Facebook. Búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Programa Horizontes Costa Rica, esa es nuestra página en Facebook, ingrese ahí, le da me gusta y listo. Finalmente, les reitero la invitación para que nos hagan sus reportes de sintonía a través de nuestro WhatsApp. Si usted todavía no lo tiene ahí en su libreta de contactos telefónica, agréguenos. Programa Horizontes WhatsApp, así de sencillo, 83414142, 83414142, ese es nuestro WhatsApp. Promovemos la participación ciudadana, así es que aquí nos interesa muchísimo su opinión. Puede ser que usted esté de acuerdo total, parcialmente, o en desacuerdo con nuestros invitados, puede ser que usted esté de acuerdo o en desacuerdo con este servidor, no importa, nosotros no le decimos cómo pensar, nosotros no le decimos cómo opinar, usted es libre de manifestarse abiertamente y educadamente como siempre lo hacen. Tenemos hoy con nosotros a un buen amigo, ya ustedes lo han escuchado en programas anteriores, él es un periodista corresponsal de El Universal de México, costarricense, José Meléndez, que ya está con nosotros para conversar con nosotros acerca de dos artículos que recientemente escribiera José Meléndez. El primero de ellos, Armas, negocio redondo con Centroamérica, y viene una exposición que ya José nos va a hacer en breve, algo muy muy interesante, donde realmente ustedes y nosotros nos vamos a sorprender. ¿Qué está pasando con esta cantidad de armas? Algunos creían que ya el asunto de las armas había pasado y que eso fue en la época de la guerrilla ya centroamericana o en Nicaragua, el asunto de las FARC que viene reviviendo, etcétera, etcétera. Igualmente, hay un artículo de José Meléndez que sorprende realmente que saliera de nuestras fronteras, y son las declaraciones de un oficial de nuestro país donde habla de grupos de corrupción, y esto ya le está dando la vuelta al mundo a través del Universal de México. Centroamérica, la productora de drogas con complicidad de autoridades, ese es el título que aparece en el Universal de México. Para hablar sobre eso, hablemos con la persona cuya pluma fue la que firma esos artículos allá en el Universal de México. Bienvenido, José Meléndez, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Siempre es un gusto escucharte. Muchísimas gracias, buenos días, a tus órdenes, Edgar. Gracias. José, Armas, negocio redondo con Centroamérica. Ese es el título de uno de los artículos tuyos que aparece en el Universal. Nos preocupó mucho y nos interesó mucho porque, desafortunadamente, antes uno las veía pasar las armas y uno se enteraba que, bueno, que allá en la zona de San Carlos y en algunas zonas de Guanacaste, que lamentablemente algunas personas, pilotos, y a propósito, un saludo que no tiene nada que ver con cosas deshonestas, todo lo contrario, al buen amigo Alex Romero, que está allá desde San Carlos en sintonía, uno de los pilotos excelentes que tiene Costa Rica. Saludos, Alex. Algunos pilotos que se dedicaban, nacionales y extranjeros, al tráfico de armas, en fin, hubo nuevas fortunas en aquellos momentos. Unos las conservaron, otros las botaron, como dicen, lo que por agua viene, por agua se va, pero en fin, ya no habíamos vuelto a escuchar de armas. Ahora, en este titular de El Universal de México, José, el día 19 de este mes, vos escribís Armas, negocio redondo con Centroamérica. Comentanos al respecto. Muchísimas gracias. Sí, la situación es la siguiente. Digamos, en la época de los 70s y 80s, pues las armas a Centroamérica para las guerrillas de Nicaragua, El Salvador, de Guatemala, venían esencialmente de Cuba, de los mercados, de los bazares o los mercados clandestinos de Panamá, pero también de los mismos ejércitos centroamericanos que pues negociaban con las guerrillas armas, negociaban armas con las guerrillas, y también
por ejemplo, en el caso de Guatemala, en la frontera con México, pues el ejército de México, que si tiene fama de corrupción actualmente, se pueden imaginar cómo era en aquellos años, pues también era un proveedor de armas para las guerrillas. Pero también venían, por ejemplo, en algún momento aparecieron muchas armas en Centroamérica recogidas por Estados Unidos en el Líbano a las guerrillas palestinas, a los movimientos palestinos, y muchas de esas armas aparecieron después en manos, por ejemplo, de la Contra de Nicaragua, de los nicaragüenses. Todo eso fue un negocio de armas en esos años 70. Con el fin de las guerras entre 1990 en Nicaragua, que terminó el conflicto bélico de Nicaragua, en 1992 en El Salvador, y en 1996 en Guatemala, bueno, el de Guatemala se prolongó desde 1960, el de El Salvador desde 1980 y el de Nicaragua aproximadamente desde 1981-82, con ese, al firmarse la paz y todas esas cuestiones, informes de las Naciones Unidas revelaron que en Centroamérica, después de esos conflictos, quedaron esparcidas, ocultas en buzones que se llaman, en búnker, en poder de guerrilleros, de militares, de paramilitares, quedaron unos 2 millones de armas ligeras o livianas aproximadamente. Pero obviamente que estas armas se deterioran, por el mismo uso. Muchas de estas armas fueron a dar al conflicto bélico de Colombia. ¿Por qué? Porque al acabarse el negocio en Centroamérica, pues el gran mercado se convirtió Colombia por el negocio de las armas, porque había un conflicto armado, pues ahí estaban paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y otras fuerzas, bandas criminales que estaban necesitadas de armas y de municiones. Acordémonos que lo principal es la munición, porque un arma sin municiones es como una computadora sin internet, ¿verdad? Así es. Es como para pegarle un garrotazo a alguien, nada más, ¿verdad? Pero la clave son las municiones, pero bueno, obviamente que las armas también. Entonces, eso es la situación. Bueno, en los últimos años, el gran mercado de las armas para Centroamérica fue México, pero no como productor, sino como tránsito, porque en Estados Unidos, y se ha demostrado eso a la saciedad en los últimos años, pues la frontera del lado de Estados Unidos con México, el lado de Estados Unidos, ahí hay gran cantidad de tiendas donde es más difícil a veces comprar un café que comprar un arma. Ahí es muy fácil comprar armas y es el gran mercado de abastecimiento de los grupos armados irregulares en México, narcotraficantes, los traficantes de personas, de seres humanos, los que están involucrados en la trata de personas, en fin, todas las modalidades del crimen organizado que están operando en México, las maras Salvatrucha y la 18, el gran punto de abastecimiento es todo lo que entraba a México de procedente de Estados Unidos. Entonces se dio el mecanismo de norte a sur, venían armas de norte a sur, y de arriba, de sur a norte, lo que iban eran drogas, personas, también bienes arqueológicos. Tenemos que pensar que también desde Centroamérica se llevan madera, se llevan especies preciosas de la fauna y de la flora de Centroamérica. Parece mentira, por ejemplo, la madera es apetecida. El petén en Guatemala es un asunto gravísimo porque lo han deforestado de una manera tremenda. Bueno, entonces de aquí del sur para el norte, drogas, seres humanos, entonces las mismas rutas de contrabando de armas de norte a sur, también sirvió de sur a norte llevar drogas y otras cuestiones. Entonces estos trillos fluyen con gran intensidad. Los controles a raíz de los conflictos migratorios que se aceleraron, digamos, desde octubre de 2018, de octubre del 2018, con las caravanas de migrantes irregulares centroamericanos que empezaron a salir de Honduras, Guatemala y El Salvador, y que provocaron esta crisis migratoria. Bueno, a raíz de esa situación, Estados Unidos presionó con mucha fuerza a México y logró en junio de este año, por ejemplo, que
México desplegara a miles de efectivos de lo que se llama ahora la Guardia Nacional de México, que tiene componente militar y componente policial, y que reforzaran los controles no solo en la frontera de México con Guatemala y hasta con Belice, sino también en la frontera básicamente entre Estados Unidos y México. Estados Unidos desplegó una fuerza importante para pues controlar el paso de los migrantes. Esto repercutió y ha repercutido en los últimos meses, estoy hablando aproximadamente de junio en adelante, repercutió en que la posibilidad del contrabando de armas se complicara, ¿verdad? Las opciones para el contrabando de armas se dificultara, y la semana pasada, a inicios de la semana pasada, el Universal publicó un reportaje escrito allá en la Ciudad de México de cómo están entrando y entrevistaban a un vendedor de armas en el mercado de Tepito. Tepito es uno de la Ciudad de México, es uno de los grandes mercados gigantescos de todo tipo de la Ciudad de México. Ahí se pueden conseguir armas, municiones, colchones, sombreros, tequila, pero de todo lo demás. Eso es más o menos lo que diríamos en Costa Rica: ¿qué le compro, qué le vendo, qué le topo? Exactamente. Ahí puede salir alguien, entrar alguien como mexicano y salir como nicaragüense, o salir como... Sí, porque ahí hay de todo. Hay mafia, ahí sí. Ahí hay de todo. Hay personas también, que hay mercados legales, pero hay todo un problema. Entonces, Tepito es un gran centro de abasto de los mercados clandestinos de mercancía ilegal. Y tal vez la mercancía no sea ilegal, sino es la forma como entró esa mercancía. Entonces este tipo contaba que desde Nicaragua estaban ingresando gran cantidad de armas hacia México. Entonces que en Nicaragua se convirtió en los últimos meses en un proveedor. Y claro, si nos ponemos a ver la misma situación de violencia que ha sufrido Nicaragua a raíz de la crisis política que estalló en abril del 2018 en contra del presidente Daniel Ortega, podemos comprender que hay muchas armas en manos de fuentes o de fuerzas irregulares. Sabemos que en Nicaragua están operando fuerzas paramilitares al servicio de Ortega, y entonces se convirtió Nicaragua en un punto importante de compra y de negocio de armas. Bueno, el tipo cuenta cómo en estos trillos se están llevando armas del sur al norte de México, del sur al norte de América, de Centroamérica. Es decir, ahora salen de Sudamérica, pasan por Centroamérica, claro, llegan en muchos casos, claro, a surtir el mercado criminal de México. Esa es la situación. Exacto. Eso es más o menos lo que está ocurriendo. Acordemos también que en Nicaragua hay mercado propio, mercado legal de armas, hay armerías, hay un sistema legal de armas como la hay en Costa Rica, pero a raíz de esa situación política el panorama es diferente. Entonces, además, tenemos, por tradición sabemos que en Nicaragua pues todo el mundo anda armado, ¿verdad? Y no digo todo el mundo, lo subrayo, sino que lo digo de una manera, es un país en donde pues la tradición lo demuestra, que la vía de las armas ha sido un mecanismo de discusión, o de una forma de discutir y resolver los problemas en ese país. Bueno, además, claro, hay muchas armas en manos de las maras y de otros grupos en Centroamérica. Bueno, pero entonces, a raíz de ese artículo que se publicó del abasto al mercado centroamericano, desde el mercado centroamericano, digamos, a Tepito, en la Ciudad de México, el mercado de Tepito, yo había estado investigando paralelamente cómo Centroamérica seguía siendo un centro de abasto. No dejemos de aclarar un asunto. Sigue siendo Estados Unidos una de las fuentes principales de las armas y de las municiones para México y para Centroamérica, pero también hay una emergencia, emergiendo
un mercado desde el sentido contrario. Bueno, pues los antecedentes lo demostraron y me puse a investigar, y entre otras cosas, y ahí eso es parte de lo que se publicó, entre otras cosas, por ejemplo, recordé que la Fuerza Armada de El Salvador desbarató en octubre de 2013 un contrabando de 213 granadas antitanques M90, sustraídas de las bodegas castrenses salvadoreñas para ser transportadas a México por el cártel mexicano de los Zetas. Los Zetas es este tipo de lanzagranadas, o de granadas antitanques. Este tipo no es cualquier persona el que tiene capacidad de manipularla ni de maniobrarla, pero recordemos que los Zetas surgieron precisamente dentro del ejército mexicano a finales de la década de 1990. Ellos aparecieron dentro del ejército mexicano, salieron de una fuerza entrenada por el ejército mexicano, se salieron del ejército y se convirtieron primero en los pistoleros o en los sicarios o en el cuerpo de protección del cártel del Golfo. Y el Golfo es una zona básicamente que operó y ha operado en la zona del Golfo de México, allá al noreste de México, pero con presencia posteriormente en casi todo el país y en Centroamérica. En Centroamérica el cártel del Golfo ha tenido presencia. Bueno, los Zetas, después de que fueron el brazo armado del cártel del Golfo, se separaron de este cártel y se convirtieron en una fuerza independiente y en un cártel autónomo. Maneja, entre otras cosas, el cártel de los Zetas maneja, entre otras cosas, actualmente, gran parte de lo que es el contrabando de personas, el tráfico de personas, esas caravanas, muchas de esas caravanas que los vemos en los trenes, en el que llaman La Bestia, que he tenido la oportunidad de hacer reportajes en la zona esa de ahí, en La Bestia, y ellos manejan parte de ese mecanismo de tráfico de personas. Bueno, también manejan los rastrillos de prostitución en el sur de México. Los prostíbulos en las zonas de Chiapas básicamente son controlados por los Zetas. Bueno, los Zetas tienen la capacidad de, como exmiembros de una fuerza armada, ellos tienen la capacidad de saber manipular este tipo de armas, porque eso no es sí solo llegar y disparar. Bueno, pero fueron 213 granadas. Esta situación lo que activó fue una alarma militar en Centroamérica por el riesgo de que los narcotraficantes mexicanos generaran o ganaran mayor capacidad de fuego, ¿verdad? Hay un asunto que hay que aclarar. ¿De dónde vienen esas armas? Pues obviamente que de los mismos bodegas y del ejército de El Salvador. ¿Y quién las vendieron? Pues militares o militares salvadoreños en un negocio que, de acuerdo con las informaciones que yo tengo, se realizó en aquel momento con un cártel de El Salvador que se llama Texis o Texistepeque. Alguna vez hemos hablado aquí de un expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, un empresario de granos básicos muy poderoso, actualmente preso, José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo. Él está vinculado incluso a un banco centroamericano muy fuerte, un banco que opera en Centroamérica y que ha sido investigado por blanqueo de dinero. Entonces, bueno, esta compra de las granadas se hizo en asocio, ¿verdad? Las armas las decomisan, posteriormente fueron decomisadas, exactamente, voy a decir, en un municipio que se llama El Congo, en un departamento del occidente de El Salvador, que se llama Santana y que es cercano a la frontera con Guatemala. O sea, las armas iban en ruta hacia la frontera con Guatemala, de ahí pasar a México. Bueno, ¿esos negocios se pagan con armas, se pagan con drogas, se pagan con dólares? De dos vías, hay las dos vías, se pagan con efectivo y se pagan con dólares. Se pagan con especie. ¿Qué es el negocio? Bueno, entregar 3, 4, 5 paquetes de cocaína que luego se cortan y se tienen que distribuir en el mercado interno de El Salvador, o revenderlos en Guatemala, Honduras o en Nicaragua, pues para recuperar
la ganancia o para recuperar el negocio de la venta, ¿verdad? A obtener los frutos del negocio. Entonces hay varias formas de pagarlo, ¿verdad? Y no necesariamente, por ejemplo, en efectivo, no necesariamente hay que hacerlo directamente en el punto de compra, sino que ahora hay muchas vías bancarias muy corruptas que se utilizan y que se prestan para este tipo de negociaciones ilícitas. Entonces, bueno, pero también investigando en ese mismo octubre de 2013 en El Salvador, en Guatemala, mientras tanto, a 2 mexicanos a los que la Policía Nacional Civil de Guatemala identificó como vinculados al crimen organizado, en las afueras de la capital guatemalteca fueron capturados y entre otras cosas se les decomisaron un lanzacohetes RPG-7, un lanzagranadas, 2 lanzagranadas antitanques, escopetas, fusiles de asalto, uno de los cuales estaba con lanzagranadas incorporado, y gran cantidad de granadas de fragmentación, armas ligeras y municiones diversas. En el año 2014, en mayo de 2014, la Policía Nacional de Honduras reveló que los Zetas estarían suministrando armas a las pandillas Salvatrucha y 18. Vean ustedes qué peligroso, o escuchen ustedes qué peligroso. Armas a las pandillas estas, que estas pandillas operan sicariato, extorsión, narcotraficante, ¿verdad? Y narcomenudeo y otros delitos, ¿verdad? En el norte de Centroamérica y México, para reforzar su poder criminal. Ana Yancy Espinosa, que es una costarricense investigadora de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, y que ella investiga todas estas cuestiones, yo la entrevisté para este artículo. Ella me dice que las armas están en los lugares con los delincuentes, pero las municiones son las mercancías que se están gastando. Claro, insisto, estas armas y municiones no sirven para nada. Ella misma me explicó que las necesidades del crimen organizado, por eso es que se están llevando armas a México, ¿verdad? Las armas acompañan la ruta de la droga, sobre todo terrestre, y son movilizadas a donde las necesitan. Eso dice la especialista costarricense Ana Yancy Espinosa, que es una investigadora de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano aquí de Costa Rica. Entonces esto es, a grandes rasgos, entre otras cosas, porque espero estar y les ruego comprensión y paciencia, y en eso tengo que ser discreto, porque viene otra situación de armas en Centroamérica que incluso involucra a España, pero eso es un trabajo que estoy procesando en estos días. Eso es la situación gravísima que tenemos en Centroamérica. Por eso es que vemos, por ejemplo, cómo los homicidios, la mayor parte de los homicidios, Costa Rica incluida, son por armas de fuego, ¿verdad? Ya sea en un crimen pasional o en un enfrentamiento entre bandas criminales rivales, ¿verdad? Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Usted escucha al periodista costarricense José Meléndez. Él es corresponsal de El Universal de México. Estamos hablando acerca de un artículo que suscribió José Meléndez el día 19 de este mes, Armas, Negocio Redondo con Centroamérica. Es toda una organizaciones delictivas muy grandes que van dejando dinero, van dejando cocaína, dinero sucio, cocaína, armas, municiones y desde luego sangre en todo su recorrido, desde el sur hasta el norte, comprando autoridades, comprando agentes de aduana, comprando traileros, comprando conciencias, comprando contadores, en fin, comprando una gran cantidad de personas para poder realizar este negocio ilícito. Vamos a ir a una pausa, si me lo permite, José Meléndez y amigos y amigas. Retornamos en breve. Recuerde, somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Ahora, con la aplicación móvil del Poder Judicial, las personas beneficiadas con pensión alimentaria pueden revisar si el depósito del dinero se realizó. También por la misma vía pueden solicitar la orden de apremio corporal. Utilice los servicios desde un teléfono móvil o tableta. Usted debe solicitar en el juzgado que se le habilite un usuario y contraseña. Más información en la línea gratuita 800-800-3000 o en nuestro Facebook.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. La Cascada Steakhouse, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfrute su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada Steakhouse, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Zareto. Reserve ya al 2228-9393, La Cascada Steakhouse. ¿Qué hay detrás de una gota de agua de la IA? Hay recurso vital. Hay trabajo e inversión. Hay investigación. Potabilización. Tratamiento de aguas residuales. Hay salud y desarrollo. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque cuidamos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. A partir del 1 de agosto, su programa Horizontes, todos los días a las 7:20 de la mañana. Desde hace 13 años le acompañamos en su vehículo, en el trabajo, en el hogar, en cualquier parte. Noticias, entrevistas, comentarios y mucho más. Programa Horizontes, aquí en Radio Centro 96.3 FM. Ahora, todos los días a las 7:20 de la mañana. Este es nuestro lugar. Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sabana Norte, con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparta con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canjeables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290-5060 o contáctenos a nuestro correo info@hotelpalmareal.com. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy nos acompaña el periodista costarricense José Meléndez. Él es el corresponsal de El Universal de México y estamos hablando sobre unos artículos que recientemente escribiera el periodista José Meléndez y realmente ha llamado mucho la atención. Armas, negocio redondo con Centroamérica, y después ahora vamos a hablar también de lo que es un destape de corrupción en la policía costarricense, que también ha sido publicado allá en el Universal de México. Antes quiero leer algunos de los comentarios que nos han venido ingresando a través de nuestro WhatsApp. Si usted todavía no lo tiene, amigo o amiga, nuestro WhatsApp, agréguelo a su libreta de contacto, ese mismo que está entrando ahí, es 83 41 41 42, 83 41 41 42, ese es nuestro WhatsApp. Recibimos sus comentarios. Nos dice por acá don Ramón Rodríguez desde Sachí, en sintonía, don Edgar, gracias, excelente programa, gracias. Larry Retana nos dice, qué manera de explicación la de este caballero, no lo conozco, no sé si es, oí que es costarricense, no sé si vive en México, pero felicítemelo, por favor, qué manera. Y sí, efectivamente, así es. Saludamos también al licenciado Maynor Anchía Angulo, que está reportando sintonía. Mayela Salas nos dice desde Moravia, el negocio de las armas es de nunca terminar. La gente lucra y no se da cuenta que al lucrar con las armas está lucrando con la muerte. Es muy lamentable, nos dice doña Mayela. Gracias, doña Mayela. Saludamos al licenciado Luis Bonilla, que nos reporta sintonía. Él es el secretario general del sindicato del Ministerio Público. Saludamos al comandante Juan Luis Vargas, director del Servicio de Vigilancia Aérea, que está en sintonía.
oficiales de policía, doña Marielos Robledo, gracias doña Marielos por reportar sintonía también, amigos oficiales del OIJ de Cartago que están en sintonía, Fuerza Pública de Limón en sintonía. El negocio de las armas está desde hace muchos años en las mafias costarricenses, colombianas, mexicanas, jamaiquinos y no olvidemos, y repito, los costarricenses, porque siempre se señala al resto. Bueno, definitivamente así están las cosas. Viene una pregunta por acá para el periodista José Meléndez. Bueno, ya, es que se nos está adelantando, ya le vamos a dar la palabra a don José Meléndez. Nos dice por acá, ¿y cuál es el destape de la corrupción de la policía? Bueno, vamos a ver qué fue lo que escribió José Meléndez al respecto en el Universal de México, cuando una autoridad costarricense realizó manifestaciones que ya son de conocimiento público. Sin embargo, esto lo decimos nosotros, no lo dice nuestro entrevistado, el periodista José Meléndez, ya lo vamos a escuchar a él. Esto generó una ola de protestas y de malestar dentro del mismo Ministerio de Seguridad Pública. Recuerden ustedes que nosotros aquí lo hablamos con el ministro de Seguridad Pública, él nos dijo que la persona que suscribió ese audio había puesto la denuncia en la fiscalía, y así es, puso la denuncia en la fiscalía, pero, aquí vamos a poner un pero para aclararlo, no por el contenido, es decir, no fue que la persona esa llegó y dijo, mire, sí, yo dije que hay autoridades escoltando narcos, porque conozco estos y estos y estos y estos casos. No, la denuncia que puso el señor Randall, que fue quien, el comisionado Randall, que fue el que, de la autoría de ese audio, es por la filtración, y así nos lo hizo ver él mismo a nosotros. Nosotros lo tomamos de Telenoticias, lo tomamos de Noticias Monumental, lo tomamos de redes sociales, o sea, anda por todo lado. Me imagino que va a ser muy difícil para la fiscalía, pero en realidad la denuncia no es por el contenido. Nos hubiera gustado saber el contenido, o sea, ¿de dónde salen esas afirmaciones? De una autoridad como el director regional de la Fuerza Pública de nuestro país. Pero escuchemos a José Meléndez. José, cuando escribiste ese titular que realmente ha llamado muchísimo la atención, destape de corrupción costarricense, el costarricense Randall Picado, director regional de la Policía de Costa Rica, denunció en agosto pasado que autoridades, bla, 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 ya lo que hemos dicho. ¿Cuál es la situación al respecto, José? Muchas gracias. Antes quiero hacer una aclaración con respecto al tema de las armas. Aquí llegaron armas de Israel, de Taiwán, de la Unión Soviética, de Alemania comunista, de Bulgaria, eso lo menciono yo en el artículo. Aquí llegaron armas de Europa, ¿verdad? Entonces de China, de Corea del Sur, de Corea del Norte, entonces Vietnam, entonces para diferentes proveedores y desde diferentes proveedores hacia diferentes compradores y grupos como el gobierno de Nicaragua que recibía armas del campo socialista de Europa del Este, encabezado en ese tiempo por la Unión Soviética ya desaparecida. Entonces quería dejar eso claro para que no dejara creer que era solo Estados Unidos o Cuba. No, aquí venía de todo esto, era un bazar definitivamente. Lamentablemente, el titular que quisiera que ahora nos refiriéramos, hecha esa aclaración que me parece muy lógica: armas, negocio redondo en Centroamérica, con Centroamérica. Claro, redondo porque va y viene, es un negocio entre México y Centroamérica que están surtiendo estos mercados clandestinos. Y ahora viene Centroamérica, la productora de drogas, con complicidad de autoridades. Firma José Meléndez el 23 de septiembre, es decir, ayer en el Universal. Y en uno de los párrafos dice: Centroamérica parece estar perdiendo la guerra contra el narcotráfico. En un destape de corrupción, el costarricense Randall Picado, director regional en San José de la Policía Costarricense, denunció en agosto pasado que efectivos policiales costarricenses tienen nexos con narcotraficantes. Eso es la situación. Coméntenos al respecto, José. A ver, sí, la situación es que después de más de 40 y resto de años de que Estados Unidos, con el gobierno de Richard Nixon, le declaró la guerra al narcotráfico, y después de tantos años de gastar millones de dólares y millones de dólares en policías, en ejércitos, en cuerpos en cuerpos dedicados a la lucha contra el contrabando de estupefacientes, pues la situación está tan grave como lo que dice Randall Picado, director regional en San José
de la fuerza pública. Él dijo en el audio, tenemos casos de policías que andan con las patrullas escoltando carros de narcos. Gravísimo, gravísimo. Yo le consulté directamente este asunto, se lo consulté directamente el viernes pasado al ministro. Él era entonces ministro interino de Seguridad Pública en ese momento, porque el ministro estaba fuera del país, ya regresó ayer, parece. A don Eduardo Solano. Yo le pregunté directamente, y él le digo, que esto es un asunto muy grave, porque es alguien con la experiencia y con el rango del señor Randall Picado, haciendo una denuncia sobre que narcos andan, que policías costarricenses son amigos de los narcos y los andan escoltando. Él me respondió que el reto es que la policía se resista a la filtración de la corrupción y el crimen organizado, pero reconoció que todas las policías del mundo enfrentan el riesgo de penetración de la delincuencia y ninguna está exenta de ese fenómeno. Dijo, en la policía costarricense todavía se puede confiar. Y él mismo se preguntó y se contestó, dice, ¿hay excepciones? No lo vamos a negar, las hay, pero no permitimos la impunidad. Pero con respecto al escenario más general del artículo, se refiere básicamente a la pérdida, a que Centroamérica de hecho está perdiendo la batalla contra las drogas. Por ejemplo, la semana pasada el gobierno de Guatemala admitió que Guatemala se convirtió en productor de ese alucinógeno, o sea, de la cocaína, porque se descubrieron plantaciones de hoja de coca en zonas del noreste de Guatemala con laboratorios de droga. En el noreste de Guatemala también hacia la zona del Petén, fronteriza con México, pero en el suroccidente de Guatemala, y desde hace mucho tiempo, Guatemala es productor de amapola, que es la materia prima de la heroína, y el bulbo o la pulpa que extraen de la amapola es la que posteriormente hay aproximadamente unas 200 comunidades en una zona que se llama el Triángulo Dorado, que son 3 municipios, fronterizos de Guatemala con México, en donde tienen un microclima ideal y que es un clima, es particularmente facilísimo la producción de amapola. Entonces, ahí no hay que preocuparse de la sequía, que si el arroz, si la sequía afectó, perjudicó el arroz, el maíz o los frijoles o el ganado. Ahí no hay que preocuparse. En términos agropecuarios, con la amapola no hay que preocuparse porque se produce muy fácil y además está garantizado el mercado, a diferencia del arroz o del maíz o de los frijoles o del café, que los agricultores después tienen que ir a batallar a los mercados y venden, tienen que sacar por caminos de muy malas condiciones y llegan a los mercados y venden a precios bajos y a precios de pérdida. Allí hay diferencia, no, ahí llegan en helicóptero o de alguna otra manera llegan los narcotraficantes mexicanos, les compran la producción, les pagan en efectivo a muy buen precio, tienen varias cosechas al año y ahí están involucrados familias enteras, comunidades enteras, y pese a las intensas batidas para de erradicación de este tipo de cultivo, pues eso es muy difícil eliminarlo totalmente. Entonces, Guatemala ya está produciendo cocaína, y eso lo dijo el gobierno de Guatemala la semana pasada, pero Honduras confirmó desde abril de 2017, el gobierno de Honduras, que halló sembradíos de la hoja de coca en su territorio y hubo descubrimientos similares en abril de 2018 y en mayo del 2019. Y yo registro aquí que la primera plantación de hoja de coca en Centroamérica fue localizada en junio de 2013 en la zona del tapón, en el sector panameño del Tapón del Darién, que es la zona selvática esta que comparten Panamá y Colombia. Eso fue descubierto en un operativo combinado entre las fuerzas policiales panameñas y con apoyo de autoridades del otro lado de la frontera de Colombia, ¿verdad? Hay que recordar que Centroamérica es una base de narcotráfico, una plataforma clave de narcotráfico para el tráfico hacia el norte, ¿verdad? Por ejemplo, las maras que andábamos
Hablábamos hace un rato, El Salvador, por ejemplo, es una pieza clave de narcotráfico para el sicariato porque transitan por ahí gran cantidad de drogas por la costanera, por la zona del territorio salvadoreño, entra desde Honduras y brinca, pasa a Guatemala, rumbo a México y Estados Unidos. Entonces, bueno, después de tantas décadas, de tantos años de estar combatiendo esta situación, pues yo le pregunté al ministro interino Solano y él dijo que él no se limita a simplificar la discusión como ganar o perder una guerra. Dijo, las drogas son problema de salud pública, lo estoy citando, las drogas son problema de salud pública, hay que centrarse en lo sanitario, hay tareas pendientes, una enorme necesidad en las dinámicas preventivas en la región para generar oportunidades socioeconómicas, especialmente para la juventud. Yo le dije al ministro Solano, al ministro interino, le dije que bueno, que yo con tantos años de estar cubriendo este tipo de temas, ya el discurso ese de que hay que promover el deporte, la juventud, me parece muy bien, pero no ha resultado, no ha dado ningún resultado, no ha dado ningún beneficio. Hoy hay más droga en Centroamérica que hace 40 años y está demostrado con el siguiente dato que lo aporto yo aquí en este artículo. Por ejemplo, en el año pasado, según cifras de las Naciones Unidas, solo en Colombia habían unas 169.000 hectáreas de hoja de coca. Las sembradíos subieron de 146.000 en 2016 a 171.000 en 2018. Bueno, el gran éxito después de que Colombia lanzó el ejército, la policía, la armada, la fuerza aérea, fue que apenas se redujo en 2.000, se bajó a 169.000 al cierre en diciembre del 2018. O sea, aunque es una disminución, pues para tanto esfuerzo es muy poco, ¿verdad? Entonces, es muy poco. Esas son cifras de la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Porque a raíz del fin de la guerra en Colombia hubo planes, el plan de paz en Colombia incorpora la erradicación voluntaria y la erradicación forzosa. Sí, claro, por un lado erradican 5.000 hectáreas, o 4.000, y por otro lado vuelven a surgir por otra zona. Entonces, es una situación bastante complicada. Hay una sobreproducción. Estamos viendo, no hay que irse muy largo, hay que darse un paseo nada más por las páginas de los periódicos de Centroamérica y uno se da cuenta, narcoavionetas en Honduras destruye pistas de aviación clandestina, Guatemala ayer destruyó también pistas de aviación clandestina, pero cuando por una que destruyen, construyen 3 o 4, o sea, y por un cargamento que capturan o que localizan y que decomisan, que habría que ver la pureza de este tipo de droga que decomisan y si de verdad es droga toda, porque yo siempre he tenido la sospecha de que no toda es droga y que realmente el cargamento verdadero pasó por otro lado o los cargamentos verdaderos pasaron por otro lado y esto que le entregaron a la policía son los señuelos para distraer la atención. Eso es para la foto, se dice muchas veces. Permítame, José, referirme a algunos mensajes que han entrado a través del 83 41 41 42. Saludamos al licenciado Pablo Bertossi Calvo, director de la Policía Penitenciaria, que nos reporta sintonía. Gracias, don Pablo. Vamos a ver si en los próximos días volvemos a conversar con usted acerca de lo que se está haciendo allá en la Policía Penitenciaria para tratar de combatir el ingreso de celulares. Saludos a don Pablo Bertossi Calvo. Igualmente saludamos a doña Yari Gómez Quesada, gerente general de Grupo Extra, que reporta sintonía. Oficiales del OIJ de San Carlos que están en sintonía, oficiales de Punta Arenas, Fuerza Pública, estamos en sintonía con Horizontes. Muy interesante el tema, este caballero conoce definitivamente, sí, efectivamente, José por algo tiene años de estar reporteando a nivel mundial, porque yo no diría solamente centroamericano, sino mundial, porque lo hemos visto en diferentes coberturas. Marlon Odio nos dice, lástima que el ministro interino no se quiso referir, evadió definitivamente al periodista con las declaraciones tan graves y tan serias del policía. Lo mismo le hizo a usted, don Edgar, el ministro de Seguridad, cuando usted le tocó ese tema. Como que todos dicen, sí, hay corrupción en la policía, pero nadie habla en cuanto a la gravedad de las palabras, dice Marlon Odio.
Carmen Ruiz dice, lo felicito por el invitado, excelente su programa de hoy. Roberto Núñez, excelente el programa, los felicito. Horizonte, sigan adelante, ahora me acompaña todos los días en estos presones de... Bueno, mejor no leo, que debe ir un poco indispuesto. Roberto Núñez, Roberto, calma, ahí va en compañía de Horizonte, todavía nos queda un ratito más. Osvaldo Cambronero nos dice también, reportando sintonía. Saludamos también al doctor Eduardo Blanco allá en el hospital Max Peralta de Cartago, y en el San Vicente saludamos al doctor Álvaro Salas Mejías, también otro médico que siempre está con nosotros. Saludos para el exdirector de la Fuerza Pública, don Rafael Guillén Elizondo, y saludamos también a don José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte, ex magistrado que está en sintonía con nosotros. Dice aquí, grupos del OIJ, aquí vamos en el carro por circunvalación, escuchándolo, don Edgar. Muy bueno el programa Horizontes de hoy. En el OIJ siempre los estamos escuchando. Gracias, amigos. Sí, yo sé que nos escuchan en el OIJ, nos escuchan diputados, policías, en la Casa Presidencial, nos monitorea allá el señor... Eduardo Trejos y don Jorge Torres en la DIS con sus compañeros y compañeras, cosa que no nos molesta, al contrario, nos gusta, porque ellos le hacen la minuta a los jerarcas allá en la Casa Presidencial para que llegue el mensaje, para que lleguen las inquietudes. Y esto nosotros seguiremos pendientes a ver qué va a decir la Fiscalía en cuanto a la filtración del audio de don Randall Picado, que fue la denuncia que él puso, y si es que la Fiscalía amplía y también le pregunta, bueno, ¿y el contenido que usted dijo? Porque aquí está de por medio la institucionalidad, es decir, quedó el Ministerio de Seguridad Pública que hay algunos, pero nunca se dijo quiénes, que andan escoltando narcotraficantes. Así de grave están las cosas en nuestro país, así de grave nos ha venido a comentar José Meléndez también hoy, con este destape de corrupción en la policía, igualmente armas, negocio redondo en Centroamérica. José, nos queda un minutito para que te despidas, y como siempre, muy agradecidos acá en Horizontes, y desde luego las puertas de Horizontes siempre están abiertas. Es un gusto estar con vos. Bueno, pues muchas gracias, y ojalá que el tema no sea de preocuparse quién me envió tal mensaje, sino hay que preocuparse por el fondo del mensaje. Así es. Y de todo este tipo de cosas hay que hay que aprender algo y llegar a una conclusión. Sí, somos el país más feliz del mundo, pero la situación es muy, muy grave, no solo en temas socioeconómicos, sino que están plenamente vinculados a todo este problema de la penetración del crimen organizado y de las mafias de otras modalidades, de las más distintas modalidades que podemos sufrir. Estamos en una Centroamérica convulsa, tenemos fronteras hacia el sur, Colombia queda aquí nomás y la situación es muy grave. En Colombia hay un rearme de las FARC, de la guerrilla de las FARC, la situación es muy grave, y si a esto le ponemos ingredientes políticos explosivos como los que hay en Nicaragua y Venezuela, pues podemos sacar conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias al periodista José Meléndez. Los invito para que mañana, ¿qué está pasando en Cruzitas? ¿Quiénes están haciendo billete en Cruzitas? Gerardo Oviedo nos viene a decir mañana el desastre, lo que está sucediendo en Cruzitas y por qué no se ha podido controlar. Mañana 7:20, Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro. ¿Cómo solicitar medidas de protección por violencia doméstica? El trámite se hace en el Poder Judicial. Presentes en el juzgado que conoce estos asuntos, ubicado en el lugar más cercano de donde usted vive. De sus datos personales y cuente lo sucedido. Además, puede aportar testigos y otras pruebas. El Poder Judicial le dará las medidas de protección necesarias y una orden de protección y auxilio policial para presentarla ante la policía de su vecindario en caso que la necesite. Infórmese en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. La Cascada Steakhouse, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada Steakhouse, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Zareto. Reserve ya al 2228-9393, La Cascada Steakhouse.
WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Todo patrono puede verificar la autenticidad de la hoja de delincuencia digital que le entregan sus posibles trabajadores. Solo debe ingresar a la página web del Poder Judicial, www.poder-mediojudicial.go.cr, y seleccionar Trámites en línea, donde encontrará la opción Solicitud de hoja de delincuencia y podrá verificar la autenticidad. Más información en la línea gratuita